Bueno, vamos a continuar con el tema de las leucemias agudas que empezamos a ver en la clase pasada. Bien, nos quedamos en esta diapositiva. Perdón, no se me pasó. Tuvo mucho trabajo, se me olvidó enviárselo a su compañera, pero pues terminando la clase se las envió. En general, el paciente que tiene una leucemia aguda va a llegar en malas condiciones a un servicio de urgencias y puede tener pues varias presentaciones, pero yo creo que la principal es que el paciente llega con una falla medular. La falla medular, ¿quién me puede decir cómo se expresa clínicamente una falla medular? Digo, a lo mejor no me van a decir exactamente cómo es, pero una idea de lo que puede ser una falla medular. ¿Alguien tiene una idea? Con bastantes células inmaduras en el sistema. Sí, puede ser que el paciente tenga muchas células inmaduras en la sangre periférica, ¿no? Eso puede ser, en un 50% de los casos, el paciente va a tener una gran leucocitosis, arriba de 30,000, y muchos de ellos van a ser blastos, si no es que todos. Pero hay otro porcentaje, otro 50% que el paciente no va a tener esos blastos en la sangre periférica y al contrario, va a tener leucopenia severa. ¿Sí? El paciente puede tener 1,000 leucocitos, 500, 300, o sea, una cosa muy baja. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que vamos a encontrar en la falla medular, la presencia de neutropenia, o sea, las células que nos defienden van a estar muy bajas o ausentes. Doctor, disculpe, tengo una duda. Había dicho a la clase pasada que los pacientes presentan pancitopenia. ¿Todos los pacientes van a presentarse así? ¿Pero qué es la pancitopenia, doctora? O sea que tenían tenían anemias, tenían como mencionó ahorita, leucocitopenias y otra cosa, pero no me acuerdo exactamente. Doctor, es el descenso de las células, de las células de la sangre, ¿no? Igual como los leucocitos, eritrocitos y las plaquetas. Exacto. Ambos tienen idea de lo que es y efectivamente a eso se refiere a la falla medular. La falla medular quiere decir que la médula no produce, ¿sí? No produce adecuadamente las células de la sangre, las células normales. Acuérdense que la médula ósea produce 3 líneas celulares, 3. La serie roja, que nos va a dar los eritrocitos, ¿sí? O sea que el paciente no va a producir glóbulos rojos, no va a poder producir glóbulos rojos, entonces el paciente va a tener anemia, ¿ok? El paciente no va a producir la línea plaquetaria, entonces las plaquetas van a estar bajas o ausentes y entonces va a tener un problema serio de sangrados. Y el otro punto es que el paciente va a tener leucopenia, y por lo tanto va a tener una disminución o ausencia de las células de la defensa, específicamente los neutrófilos. Ahora, eso es la mayoría de los casos, el término que se refiere a falla medular o es equivalente a que digamos pancitopenia. Pero como ya les dije hace un momento, el paciente puede tener algo que se llama visitopenia, o sea que solo 2 líneas celulares están afectadas, ¿sí? Y que tenga leucocitosis, pero esos leucocitosis que tiene muchos, quiere decir que tiene muchos leucocitos, no son leucocitos sanos, no son leucocitos buenos, sino son el exceso de la producción de las células inmaduras, o sea, blastos. Y eso es lo que nos va a dar a los leucocitos, en exceso.
Entonces, el paciente puede tener pancitopenia o puede tener bicitopenia con leucocitosis. Eso es lo más común del paciente que llega a urgencias y obviamente el paciente va a tener anemia, va a tener sangrados y va a tener fiebre. Así vemos al paciente en urgencias. Doctor, perdón, entonces esta presentación clínica que acabamos de ver es de lo que era leucemia aguda, ¿no? Claro, Ok, definitivamente. Ahorita realmente nos estamos enfocando a la leucemia aguda. No, desde luego que no se presenta así el paciente con leucemia crónica. Bien, otro grupo de pacientes, si no es que el mismo paciente puede tener todas estas presentaciones, por la gran leucocitosis que puede tener, puede haber una acumulación de estos en la sangre, principalmente en la microcirculación cerebral y en la pulmonar y provocar hemorragias pulmonares o puede provocar un evento trombótico a nivel cerebral. Entonces, es muy importante porque hay pacientes que pueden llegar con 200,000 leucocitos, 300,000, 400,000. Entonces, hay que considerar esta posible aparición de lo que se llama leucoestasis, o que los leucocitos es tanto lo que hay de leucocitos en la sangre que es imposible movilizarlos y en la microcirculación se quedan se obstruye, ¿no? Entonces es otra manera de poder de tener esta presentación. Otra es que los pacientes pueden tener alteraciones en la coagulación, coagulopatías. No es tan frecuente. Una de ellas, un tipo de leucemia, es frecuente que presente una coagulopatía, que es la leucemia promielocítica. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre ella. Es característico también de la leucemia aguda que pueda infiltrar el sistema nervioso central, infiltrar la piel, o sea, que esas células inmaduras, esos blastos, se brinquen la sangre y se vayan a otros sistemas y fundamentalmente el sistema nervioso central y la piel. De tal manera que existe en el tratamiento para estos pacientes algo que se llama quimioprofilaxia del sistema nervioso central para prevenir lo más común, que es la infiltración al sistema nervioso central. Y además, el paciente que tiene esta enfermedad en etapa aguda va a tener múltiples complicaciones, alteraciones metabólicas, lisis tumoral, alteraciones hidroelectrolíticas e incluso, si no se trata rápidamente, insuficiencia hepática y renal. De tal manera que estos pacientes pueden fallecer tan rápido como en 24 horas si no se recibe una atención. Claro está que lo primero que hay que hacer en esos pacientes es estabilizarlos. Ver qué es lo que presentan al llegar al servicio de urgencias. Hay pacientes que tienen mucha fiebre, entonces lo principal es bajarles la fiebre. Hay pacientes que tienen sangrados y entonces hay que tratar de transfundirle plaquetas para que dejen de sangrar. Hay pacientes que están deshidratados por la cantidad tan alta de glóbulos que tienen en la sangre, entonces hay que hidratar. Entonces al paciente hay que estabilizarlo para que nosotros podamos, en un momento dado, iniciar un tratamiento en este paciente. Evidentemente, como lo están escuchando, son pacientes que están graves. Y esto es más o menos lo mismo que les explicaba, la insuficiencia medular o falla medular nos da lugar a la anemia, a los leucocitos bajos y a las plaquetas bajas con sus respectivas situaciones clínicas, ¿no? El paciente puede tener ganos, o sea, puede tener infiltración a órganos,
Lo más común, linfarenopatías, porque forma parte del sistema de la sangre. Puede haber esplenomegalia y hepatomegalia. Puede haber algunas otras alteraciones, como ya les comenté, infiltración al sistema nervioso central y al testículo o al mediastino, y el paciente puede tener un intenso dolor óseo. No es una característica habitual del paciente con leucemia. El paciente llega grave, en malas condiciones generales, y puede ser que la combinación de todo pueda, el paciente presente dolor, pero no dolor óseo de manera exclusiva, ¿no? Y otras complicaciones, como les dije hace un momentito. Bien, esto es lo mismo. Los síntomas constitucionales, fiebre, malestar general, dolor óseo, pérdida de peso, hay infiltración, síntomas específicos por infiltración de algún órgano. Lo más común es que el paciente llegue con falla medular, como les dije. Algunas áreas de infiltración, esto es muy repetitivo, pero bueno, nos sirve para pues que se les quede, ¿verdad? Los ganglios linfáticos, el anillo de Waldeyer, el hígado y vaso, generalmente son los que más frecuentemente vemos infiltrados. Pero también puede ser la piel, por el tubo digestivo, los riñones, el sistema nervioso central, los pulmones, el testículo, aunque no es raro. O sea, no son, es raro verlos infiltrados al principio, ¿no? Generalmente es la sangre exclusivamente lo que se ve afectado. Doctor, Aquí vemos, perdón, ¿sí? ¿cuál es el del signo del anillo de Waldeyer? ¿Algo así? No, es el anillo de Waldeyer es un sistema de ganglios que vas a encontrar en la región del cuello, en la región submandibular, ¿sí? O sea, son áreas de ganglios. O sea, básicamente el anillo de Waldeyer son varias áreas en donde crecen ganglios, y cuando hay leucemia puede haber crecimiento de ganglios a este nivel. Pero no es exclusivo de esto, incluso cualquier infección, una infección severa de las amígdalas te puede dar crecimiento de ganglios en el anillo de Waldeyer. O sea, no es algo patognomónico ni mucho menos. Aquí vemos cómo en la leucemia, en un tipo de leucemia, la leucemia aguda mieloide, vemos cómo hay infiltración de las encías y algunas de ellas sangrantes. Aquí vemos lesiones cutáneas infiltrativas en la piel. Esto no es totalmente patognomónico. No puedo decir que si solo veo estas lesiones en la piel, es por leucemia. Definitivamente no. Solo es ilustración de lo que estamos hablando ahorita, de los síntomas. Bien. Finalmente, si el paciente tiene llega a urgencias con estas características clínicas y lo vemos en malas condiciones, se le toman laboratorios, se le inicia la estabilización, los resultados del laboratorio están en media hora y vemos que el paciente tiene pancitopenia o el paciente tiene visitopenia con leucocitosis, pues sospechamos fuertemente en una posible leucemia aguda. Entonces allá ya tenemos el dato número 1. El dato número 2 de saber qué tipo de leucemia, si es de origen linfoide o es de origen mieloide, pues nos puede ayudar mucho, como les comenté la clase pasada, en la epidemiología de la enfermedad, la edad del paciente. Si es un paciente más joven o un adulto joven, ya habíamos visto que es más común que sea una leucemia aguda de tipo linfoide o linfoblástica. Y si es un paciente añoso, pues es más común que sea una leucemia mieloide aguda o mieloblástica. Esto nos puede ayudar a poder definir este punto. Pero lo que nos va a decir exactamente el problema es la morfología. O sea, en este momento lo que tenemos que hacer es revisar el frotis,
revisar esa biometría que le tomaron, el frotis al microscopio y ver si logramos ver, y verificar, perdón, si logramos ver blastos o células inmaduras al microscopio para poder hacer un diagnóstico de qué tipo de leucemia, o sea, confirmar la leucemia y qué tipo de leucemia tiene. Si el paciente tiene un montón de leucocitos en la sangre, lógicamente es probable que pueda hacer diagnóstico con solo ver una biometría hemática de la sangre periférica, un frotis. En el microscopio puedo decir qué tipo de blasto es, si es blasto linfoide o blasto mieloide. Pero si el paciente trae pancitopenia y no hay o muy pocos leucocitos hay en la sangre periférica, probablemente no pueda hacer esto. Entonces al paciente le tengo que hacer un aspirado de médula ósea para, como les dije en la clase pasada, hacer el diagnóstico correcto de la leucemia aguda. Y el diagnóstico era la revisión de esta médula ósea al microscopio y tener un 20% o más de blastos en el conteo nos daría el diagnóstico de leucemia aguda. Y obviamente, si la célula nos parece linfoide o nos parece mieloide, pues podremos decir si es una LLA o una LMA. ¿Cuántas células se tiene que contar? Según los métodos, debemos de contar 500 células en esa médula para poder decir el porcentaje de blastos. O sea, uno lo hace con una maquinita nada más especial, un paloteo. Es un paloteo. Y uno cuenta 500 células y después cuenta cuántos blastos fueron de esas 500 y se hace una regla de 3 para ver el porcentaje, ¿sí? Esto nos da una sensibilidad de 70-80%. O sea que nosotros podemos diagnosticar al paciente de manera muy fuertemente con esta técnica. Y lo hemos hecho a lo largo de los años y lo seguimos haciendo. Pero como ven, hay un 20% que podemos tener algún tipo de problema diagnóstico. Ahora, lo que sí les puedo decir es que es muy probable que sí podamos definir que el paciente tiene leucemia, si el paciente tiene leucemia o no. Este 20% de error puede ser que no sepamos el tipo de leucemia que tiene el paciente. Si es aguda, perdón, si es linfoide o si es mieloide. Entonces, a esto se refiere este punto, no a que tengamos alguna dificultad en el diagnóstico de la leucemia aguda, ya que clínicamente de verdad es bastante fácil sospechar una leucemia al ver al paciente en las condiciones en las que está. Pero debido a ese 20%, con el tiempo nosotros pudimos aumentar esta sensibilidad al diagnóstico agregando la citoquímica a nuestro diagnóstico morfológico. Esto es que algunas de ese estudio de la médula ósea que le hice al paciente, algunas laminitas se les tiñó con algunos colorantes especiales, no el colorante de Wright, que es el básico para tener las laminitas y verlas al microscopio, sino algunos tipos de tinciones nos veían, por ejemplo, las células blásticas de origen mieloide, por ejemplo, la mieloperoxidasa, algo que se pone, para no decirlo el nombre tan largo, MPO, mieloperoxidasa. Entonces, a veces la química lo que hacía es, doctor, le voy a hacer una tinción de mieloperoxidasa para poder definir qué tipo de leucemia es. Perfecto, le dices, hazme una tinción de mieloperoxidasa. Se hacía una tinción con este tipo de químico. Si la laminita era positiva a mieloperoxidasa, quería decir que el paciente tenía una leucemia mieloide aguda. Si era negativa, era que era una leucemia linfoide aguda. Entonces, digamos que era la que hacíamos, la tinción de mieloperoxidasa. Hay otra tinción, por ejemplo, la tinción de ácido periódico. Esa tinción
tenía las células blásticas de origen linfoide, ¿sí? El PAS, ácido periódico. Otra como el negro Sudán es otro tipo de tinción que también tenía o pinta células mieloides y así. Entonces, ¿qué pasa ahora con la citoquímica? Prácticamente tenemos ahora otro tipo de marcadores que son 100% seguros para el diagnóstico y de tal manera que no es irremediable el diagnóstico de leucemia. Como ya tenemos esto a la mano, prácticamente la citoquímica está fuera de uso en la mayoría de los hospitales. Ya no compran la tinción específica para diagnosticar la leucemia. Prácticamente nosotros hacemos el diagnóstico con la citomorfología y corroboramos el diagnóstico con el inmunofenotipo. ¿Qué es el inmunofenotipo? Es un estudio de la sangre que se toma una muestra de la médula ósea o de la sangre periférica, si hay muchos blastos en la sangre periférica, y se le ponen, es una reacción de una tinción antígeno-anticuerpo. Las células leucémicas, todas las células, ya lo habíamos platicado, las células normales, en su superficie, en su membrana celular, tienen antígenos de diferenciación. O sea, podemos saber qué célula es un eritrocito, qué célula es un leucocito, qué célula es una plaqueta, todas las células de nuestro cuerpo, porque tienen antígenos de diferenciación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos identificar esto? Por medio de anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Entonces, es un estudio especial que se llama, la máquina es un citómetro de flujo, y en ese citómetro ponemos muchos anticuerpos monoclonales, y si alguna de esas células tiene ese anticuerpo monoclonal que ve la célula leucémica linfoide, te va a pintar esa célula. Entonces, de esa manera podemos identificar si la célula es linfoide y por lo tanto inmadura, es una LLA, o si la célula es una mieloide y entonces es una LMA. Entonces, ese estudio prácticamente es de cajón hoy en día, pedirle al paciente un inmunofenotipo que nos corrobora el diagnóstico preciso de nuestro tipo de leucemia. Hay marcadores para las leucemias linfoides agudas y hay marcadores por inmunofenotipo para la leucemia mieloide aguda. Creo que lo vamos a mencionar ahorita más adelante, pero sí es importante. Bien, aquí les voy a dar un ejemplo de la clasificación morfológica de la leucemia linfoblástica aguda. También hay una clasificación, es la clasificación franco-américo-británica, ya que en los 70s se reunieron un gran grupo de científicos, obviamente hematólogos de Francia, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, para hacer un consenso de cómo clasificar a la leucemia aguda, tanto la linfoide como la mieloide. Y lograron finalmente clasificarla según las características morfológicas, según lo que veíamos en el microscopio. Siempre les menciono la clasificación linfoide, es mucho más sencilla, más fácil que la mieloide. Y este es el ejemplo, nada más, es un ejemplo de cómo esto fue lo que se hacía al principio, se sigue haciendo. O sea, estoy obligado a dar una clasificación morfológica de la leucemia, pero ahora nos apoyamos con el inmunofenotipo para que no tengamos duda en el reporte del diagnóstico definitivo del paciente. No sobre que no sea una leucemia aguda, eso es muy fácil, sino al tipo específico de leucemia que puede tener el paciente. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿no es bueno ir directamente a lo que es la
inmunofenotipo para hacer la prueba directa? No es, bueno, no. Cuando el paciente llega a urgencias y tú sospechas una leucemia aguda, rápido se hacen todas las cosas. Perdón. El paciente ya le tomaron laboratorios, ya se empezó a estabilizar, ya lo canalizaron, ya se pidió sangre, ya se pidió plaquetas. Todo eso se hace, créame, en menos de 10 minutos ante la sospecha de leucemia aguda. Entonces, cuando la sangre llega al laboratorio, ya desde ahí el laboratorio se empieza a trabajar en el posible diagnóstico. Entonces se hace una biometría y en la biometría pues se ve la cifra, se corrobora que tiene alcitopenia o que tiene viscitopenia con leucocitosis y me hacen diversas laminitas para que yo pueda observar al microscopio. Si la cosa está dura, o sea, normalmente cuando te piden la valoración, tú subes al laboratorio y revisas la laminita que ya hicieron allá, que seguramente ya vio el químico porque va a hacer un reporte. Y tú revisas la laminita y ves los blastos. O sea, ves que es una leucemia aguda. Y es probable que en la mayoría de las veces, como ya vieron, el 80%, yo pueda dar un diagnóstico ahí si el paciente tiene muchos blastos en la sangre periférica. Pero si el paciente no tiene blastos en la sangre periférica, lo más probable es que tenga que revisar la médula para ver el tipo de blastos que tenga ahí. Si la pregunta ¿es obligación hacer la médula? Pues probablemente sí es obligación, pero no para dar el diagnóstico, porque a lo mejor el diagnóstico ya lo tengo con lo que yo vi en la sangre periférica. Pero me va a servir para tomar otras muestras, para el inmunofenotipo, para el cariotipo. Por ejemplo, el cariotipo es una muestra. No he hablado de ella, ahorita vamos a hablar de ella. Solamente se puede tomar de la médula ósea. En cambio, el inmunofenotipo, que es esta que nos da el 100% de seguridad en el diagnóstico, se puede tomar en ambos lados. Se puede tomar de la sangre periférica y se puede tomar de la médula. ¿De qué depende? De si hay blastos o no en la sangre periférica. ¿Por qué? Porque ya les dije que identifica qué tipo de antígeno tiene en la membrana celular del blasto. Y si en la sangre periférica no hay blastos, pues no va a poder decir el inmunofenotipo que es. Habría que tomarle de la médula ósea. Ahora, la diferencia es que los resultados del inmunofenotipo no te llegan el mismo día. En lugares donde hay la máquina, o sea, hay el citómetro, probablemente el diagnóstico se tarde unas horas en tener, lo cual es sumamente excelente. Pero normalmente al día siguiente ya está el resultado. Entonces, esas horas te pueden servir para estabilizar al paciente, de hecho, para eso sirven. Pero, por ejemplo, en lugares como acá, como aquí en Mérida, no hay, no todos los hospitales, de hecho, no hay citómetros. O si hay citómetros, quien vaya a ser el que vaya a leer ese estudio, esos resultados, no tienen probablemente la capacidad, la preparación para darnos un diagnóstico por inmunofenotipo. O sea, el químico que ve esos resultados tiene que estar capacitado en citometría de flujo. De hecho, hay una clasificación de la leucemia desde el punto de vista de la citometría de flujo. Es un campo sumamente especializado dentro del área química y obviamente no en todos los lugares existe quien te pueda dar este tipo de diagnóstico. Por lo tanto, muchas veces el inmunofenotipo lo enviamos a otro lugar, en este caso puede ser a Puebla, a Monterrey, a algunos lugares de México o incluso a Estados Unidos, y el reporte te lleva unos 5 días hábiles en llegar. De tal manera que yo no puedo esperar 5 días para que yo sepa qué diagnóstico tiene el paciente. Entonces, generalmente, con el diagnóstico morfológico que yo pueda obtener, yo hablo con el paciente y con los familiares para darles el diagnóstico. Y el corroborar el diagnóstico a los 5 días nada más es un complemento y sí nos sirve para el pronóstico del paciente. ¿Ok?
Entonces, no solamente es con el inmunofenotipo el diagnóstico, o no puede ser solamente con el inmunofenotipo, porque normalmente nosotros no lo tenemos a la mano. Bien, regresando a la morfología, aquí tenemos leucemia aguda linfoide L1, L2 y L3. Se clasificó así en 3 tipos por las características de los blastos. Aquí vemos células blásticas en todas por las características. ¿Cuáles son las características de los blastos? Células, vean estas células irregulares. Algunas tienen prolongaciones citoplasmáticas. Otras parecen como espejo de mano. Como el área de citoplasma es muy escasa. La gran parte de la célula es núcleo, con pedacitos nada más de citoplasma, e incluso algunas células tienen nucleolos. O sea, el núcleo tiene su propio núcleo y eso se llama nucleolo. Quienes recuerdan un poquito de histología, se podrá recordar más o menos cómo son las células y sus características. Mayormente las leucemias agudas linfoides, acuérdense, se los había yo platicado la clase pasada, es el tipo de leucemia más común en niños, ¿sí? Y en niños la mayoría son LLA, L1, en donde los blastos la mayoría son igualitos, todos igualitos y del mismo tamaño. Generalmente así es. Los blastos, vean, tamaño celular homogéneo, blastos pequeños. Generalmente las células no tienen nucleolo y tienen escaso citoplasma. Y estas células son características de la LLA, L1. Los blastos tipo LLA, L2 son más característicos de las leucemias linfoides en los adultos jóvenes, que los blastos son células muy irregulares. Algunos son de células pequeñas, otros más grandes, a diferencia de los niños, que todos son células pequeñas. Y básicamente esa es la característica. Pueden tener nucleolos, ¿sí? Los blastos, ¿ok? Y la característica de la LLA L3 es que tienen estas vacuolas, ¿sí? Por eso se llama tipo Burkitt, porque tiene estas vacuolas en el citoplasma o incluso en el núcleo. Esto es la característica de la LLA L3. Este es un ejemplo morfológico, todos esos fueron hallazgos morfológicos de la clasificación de la LLA. La clasificación de la LMA, de la parte mieloide, nos da 8 tipos diferentes: M0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces son muchos y demasiados características histológicas para diferenciar estas. No me interesa, para fines de la clase, que nos aprendamos eso, ¿sí? Lo que me interesa es que sepan que la leucemia puede ser aguda y puede ser crónica, cosa que ya vimos, y que la aguda puede ser linfoide y que puede ser mieloide. Y básicamente, ¿no? Eso es el fin de la clase, ¿no? Vean, esta es la clasificación de la leucemia mieloide aguda, de la FAP. Todas estas que nos complica la vida, desde la M0 hasta la M7. Por ejemplo, aquí los datos así como que más interesantes es que las más comunes son la M2, que representa un 25 a 30% de todas las leucemias mieloides, y la M4. Son las más comunes en general. Y tenemos que muy de cerca está la M1 y la M3. Esta M3 característicamente es la leucemia aguda promielocítica. Quiere decir que la maduración se detuvo en la médula ósea a nivel de los promielocitos. O sea, del blasto normal brinca al promielocito y del promielocito al mielocito, al metamielocito, a la banda, al segmentado. Pero aquí no, aquí se quedó la maduración en el promielocito por alguna razón.
Bueno, sí sabemos cuál es la razón que ahorita les voy a decir. Esta se presenta un 10 a 15% de los casos, pero ¿por qué les especifico esta? Porque en México, en los países latinos, es bastante frecuente la aparición de este tipo de leucemia y generalmente algo que va en contra de que sabemos que la leucemia de tipo mieloide o mieloblástica es más común en la gente grande, los adultos más grandes. Esta generalmente se da más en jóvenes y esa es una que se da frecuentemente en países latinos, incluyendo México. Entonces, de pronto, otro dato interesante que tiene este tipo de leucemia es que todas estas leucemias, todas, se manejan igual, excepto. ¿Eso qué quiere? Entonces, ¿por qué es tan importante diagnosticar la promielocítica? Porque de todas estas, todas se van a manejar igual y tenemos que identificar a la promielocítica porque es la única que se va a tratar de manera diferente. Si no iniciamos un tratamiento rápido de este tipo de leucemia, el paciente se puede morir muy rápido. Pero si lo detectamos de manera rápida y le iniciamos el tratamiento rápido, es probable que sea la leucemia que más se puede curar. Entonces, por eso es muy importante la leucemia aguda promielocítica. Son detalles que tiene este tipo de leucemia. Esta es una clase muy difícil, complicada, porque son temas que nunca había visto y escuchado, a veces ni leído. Entonces se vuelve un poco tequiosa, ¿sí? Entonces, no todo esto que está aquí les voy a preguntar desde luego, ¿sí? Les hago énfasis en los detalles importantes. Por ahí pueden estar las preguntas del examen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Por mi parte, no, doctor, gracias. No, doctor. no, doctor, gracias. Bueno. Bien, aquí ya les dije, acuérdense, de la leucemia mieloide aguda, el detalle es la promielocítica, ¿sí? Y aquí el detalle que ya les dije entre los viejos de este tipo de leucemia, a estos son los que les puede, a los más jóvenes, que es más común en los países latinos, que es por la acumulación de los promielocitos, pero fundamentalmente la causa es una translocación característica. Y todas estas alteraciones se llaman alteraciones citogenéticas. Bueno, aquí, en donde las leucemias están asociadas. Pero esas alteraciones citogenéticas, es el otro estudio que se le hace a los pacientes cuando se diagnostica una leucemia. Ya dijimos que les hacemos una médula para poder dar un diagnóstico morfológico. Ya dijimos que antiguamente había la citoquímica y había ciertos marcadores citoquímicos que nos podían decir o ayudar al diagnóstico. Pero ya dijimos que el inmunofenotipo fundamental, ¿sí? Y que hay inmunofenotipo para la leucemia aguda linfoide y para la mieloide. Pero también hay algo que se llama citogenética. Entonces, al paciente de la punción que le hice en la médula, le tomo una muestra para mandar a hacer el estudio citogenético que nos va a ver los cromosomas. Nos va a ver si tiene alteraciones cromosómicas asociadas. Y por ejemplo, vean esto, traslocación del 15-17. Esta traslocación del 15-17 nos va a dar lugar a la leucemia aguda promielocítica. Cuando se identificó esta traslocación, pues fue un gran avance en este caso, porque se detectó un medicamento que puede hacer que esta traslocación se revierta, ¿sí? Eso lo vamos a hablar más adelante. Esto es la citogenética, es el estudio en donde se hace un cariograma, ¿sí? Acuérdense que son 24 cromosomas pares.
Y además se les puede hacer otros estudios para detectar, en este caso, por ejemplo, hay una translocación que se llama 821 en este cariograma, o en el anterior que ya les mencioné, la translocación 1517. Pero a veces se puede hacer un estudio específico que es el FISH, que es se hace por medio de fluorocromos, ¿sí? Para que en el microscopio electrónico se pueda identificar la hibridación in situ, o sea, la presencia de la mutación, de una mutación en los cromosomas que nos pueda dar la enfermedad. Eso se llama FISH, este estudio. No nos importa mucho, se lo estoy mostrando nada más. Es hibridación fluorescente in situ, FISH. Y también se puede hacer PCR para identificar este tipo de alteraciones citogenéticas que nos van a dar a veces un diagnóstico específico. Bueno, algo que les comenté hace ratito, en las leucemias agudas, la tinción, que es una manera de hacer diagnóstico, era por medio de la tinción de citoquímica, algo que actualmente ya se ha abandonado, ¿no? Prácticamente porque se prefiere el inmunofenotipo. Les había yo comentado que la mieloperoxidasa era una tinción que utilizábamos, de hecho yo la utilicé en mi época de residente de hematología. Yo le pedí a la química que me hiciera una tinción de mieloperoxidasa, y si salía positiva, estamos hablando que era una célula mieloide, esa que se estaba tiñendo. Y por lo tanto, el paciente lo que tenía era una leucemia aguda mieloide, ¿sí? Y si yo le pedía a la química que me hiciera una tinción de ácido periódico y si salía positiva, entonces era una leucemia de tipo linfoide. ¿Sí? Vean cómo la tinción PAS no tiñe las células mieloides y monocitoides, que son del mismo grupo. Y cómo la mieloperoxidasa es muy característica, y el negro sudán, de la tinción de la célula mieloide. Bien, aquí les pongo un ejemplo. Les vuelvo a decir, es complicado cuando estamos explicando todo esto la primera vez. Sin embargo, casi todas las clases vamos hablando un poquito de lo mismo. Entonces, nos vamos empapando más de estas cosas. Este es el estudio, no lo dice aquí abajo, pero es el estudio del inmunofenotipo. Acuérdense que el inmunofenotipo lo que va a buscar, o lo que va a buscar el equipo, es los antígenos de diferenciación de la célula. En inglés es cluster differentiation, todos estos. Los cluster differentiations o antígenos de diferenciación ya están reconocidos de todas nuestras células, tanto normales como anormales. Y aquí, por ejemplo, vemos el inmunofenotipo de las células mieloides, ¿sí? O sea, de las células de leucemia mieloides. Y vemos cómo la gran mayoría va a tener mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa es una tinción citoquímica, pero también hay un antígeno, o sea, hay un anticuerpo monoclonal que nos puede medir la mieloperoxidasa. Entonces, este es su marcador de línea mieloide. El CD34, el 13, el 33 y el 117, todas son marcadores de origen mieloide. Por lo tanto, si yo en el examen yo les pongo un caso de una leucemia aguda, o sea, ¿por qué es aguda? Porque el paciente llegó mal, está sangrando, tiene pancitopenia, se sospecha un probable cáncer, pues lo más seguro es que sea una leucemia, y aguda por el cuadro. Entonces, si yo les pregunto, si el caso clínico dice que tiene marcadores, se le hizo un inmunofenotipo y reportó mieloperoxidasa positiva, CD33, CD34, CD117 positivo,
muy probablemente pues es una leucemia mieloide, ¿sí? Acuérdense que las más comunes eran la M2 y la M4. Y vean que todas estas son positivas a todo lo que acabo de mencionar. El TDT, que está hasta aquí, es un marcador que generalmente acompaña a las células linfoides. Vean cómo la M2 y la M4 generalmente son negativas. Pueden ser positivas a otros tipos de leucemia que son poco frecuentes, pero a la mayoría de los frecuentes, por ejemplo, la M2, la M3 y la M4, son negativas. Entonces, TDT, acuérdense, es característico de la leucemia linfoide, ¿sí? Y los marcadores linfoides, que son el CD, no están acá, pero es el CD10, el CD19, el CD20, el CD y el TDT. Esas son característicamente los marcadores de inmunofenotipo para la leucemia linfoide. Entonces, que no se los olvide. Linfoide es el TDT, el CD10, el CD20 y el CD79. Hay otros, pero esos son los más comunes. Cuando hablamos de una leucemia linfoide, generalmente hablamos de una leucemia de tipo B, pero puede haber leucemias de tipo linfoide que sean de células T, que son las menos frecuentes, ¿sí? Estas son característicamente el TDT también, pero el CD2, CD3, el CD3 es el marcador más importante de la serie T, CD5, CD8. Entonces, todas estas son marcadores de células T. Y como ya les comenté, de la serie mieloide, el principal es la mieloperoxidasa, pero tenemos el 13, el 33, el 117, el 14 y el 15. Entonces, esta diapositiva no se les olvide para que puedan identificar los principales marcadores de inmunofenotipo para las leucemias agudas, ya sean mieloides o linfoides. Bien, y les comentaba también que si le pedimos al paciente un estudio de citogenética para ver los cromosomas, podemos identificar a veces un trastorno cromosómico como en la leucemia aguda mieloide M3, que es la promielocítica. Acuérdense que la translocación que se presentaba en esta enfermedad era la translocación 15-17. Esa translocación provocaba la formación de un gen, y el gen en este caso es el gen de la leuquimia mieloide promielocítica, del gen del RAR alfa, ¿sí? Del gen del ácido transretinoico, así se llama, complicado. Pero este gen, PML RAR alfa, genera la enfermedad, genera la leucemia mieloide promielocítica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar este gen para que entonces no se presente la enfermedad. Entonces, se identificó porque se encontró una alteración cromosómica específica, algo que pudiera evitar la aparición de esa translocación. Es un tratamiento específico. Ese tratamiento específico que se llama ácido transretinoico logró revertir la formación en las células nuevas de la formación de la translocación 15-17 y por lo tanto logró evitar que se forme el gen y desapareció la leucemia. Por eso es muy importante identificar este tipo de leucemia, como les dije hace un momento, porque la leucemia promielocítica
esa es la única leucemia mieloide que tiene un tratamiento específico y diferente a todos. Y si lo identificamos bien, el paciente se puede curar. Eso no lo podemos hacer con todas las leucemias, desafortunadamente. Disculpe, doctor, ¿puede repetir el fármaco con el que se trata la promielocítica? Sí, ácido transretinoico. Gracias. Ácido transretinoico. Y aquí van apareciendo diferentes alteraciones citogenéticas que se han encontrado, pero que no todas se les ha podido identificar un tratamiento específico, ¿no? El ejemplo clásico es este PLMRAR alfa con respecto a las leucemias agudas, y más adelante lo vamos a ver en otro tema, es este gen que se llama gen BCR-ABL, que se presenta, vean, en el 100% de esta enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica o granulocítica crónica, que es lo mismo. La vamos a ver el día de mañana. Este gen se presenta por una translocación que lo vamos a ver mañana y va a generar esta enfermedad en el 100% de los casos. Y también se ha identificado este gen en algunos pacientes con leucemia aguda linfoide, en cerca del 46% de los casos. Pero qué importancia tiene que también hay un medicamento que se ha encontrado para tratar a estos pacientes que tienen este gen, y por lo tanto la historia natural de la enfermedad, de esta enfermedad, también se ha modificado como esta. Los demás, desafortunadamente, solo son ejemplos para la clase y no tienen alguna implicación clínica. Y vean, pero lo que sí tiene implicación a esta diapositiva tan terrible que les estoy mostrando es que gracias a la citogenética y a las alteraciones que se pueden encontrar en esas enfermedades, yo puedo determinar qué paciente puede tener un riesgo, a qué paciente le puede ir súper mal. De por sí, la leucemia es algo malo, ¿verdad? Pero a qué pacientes de plano les va a ir muy mal y que no van a responder a nada, a quienes les va a ir más o menos y a quienes les va a ir probablemente con una buena quimioterapia, puede hacer que puedan curarse o puedan luchar más contra esta enfermedad. O sea, también el hecho de conocer las alteraciones citogenéticas específicas nos puede ayudar a ubicar al paciente en alguno de estos tipos. Si a la pregunta es, ¿y se hace eso? Sí se hace. Sí se obtiene todo eso y nos puede ayudar a determinar qué paciente con leucemia le puede ir bien, qué paciente le ir más o menos y qué paciente le va a ir mal. Aquí vemos una diapositiva también muy interesante, un poco más saludable que la anterior, en donde nos hace diferencias entre las dos leucemias agudas, entre las linfoides y las mieloides. Ya habíamos visto que la morfología, pues en ambas, realmente vamos a ver blastos, ¿no? En ambas, o sea, sí hay diferencias entre las linfoides y las mieloides, pero es algo morfológico, algo que probablemente la única manera de mostrárselos realmente es a través del microscopio, no en una clase así. Lo más importante es saber lo que ya saben, que es el término blasto, ¿no? De que habla de inmadurez. A lo mejor cuando lean el libro van a encontrar, o la literatura que están leyendo, que la presencia de los bastones de Auer, que estos son característicos de la morfología en algunos blastos de la leucemia mieloide. Sí, efectivamente, no aparecen en la leucemia linfoide, pero tampoco es algo que es posible. O sea, no es algo que si no lo tiene, no es leucemia mieloide. Entonces, es importante. Ya vimos que si hacemos citoquímica, la tinción de mieloperoxidasa va a ser positiva para la leucemia mieloide, las esterasas también para la leucemia mieloide, el ácido periódico más para la leucemia linfoide que acá. Si nosotros le hacemos
inmunofenotipo, ya vimos que hay específico para línea linfoide y específico para línea mieloide. ¿Cuáles son para línea linfoide? TDT, CD10, CD19, CD20, algunos para CD79B, algunos para línea mieloide, CD13, CD14, mieloperoxidasa, CD33, CD34. Ya vimos que hay alteraciones citogenéticas específicas para leucemias, para ambas. Y obviamente, pues también, como les dije, podemos determinar a qué paciente le puede ir mejor o que otros, o a quienes le va a ir de plano mal desde el principio, en base a muchas características, no solamente a características clínicas, sino también de laboratorio, de inmunofenotipo y cariotipo, como ya dijimos. Y ponemos unos ejemplos. En edad, ya sabemos que a los pacientes con leucemia aguda linfoide, a quienes les va mejor es a los niños. Y afortunadamente es para los niños, ¿no? Pero generalmente a quienes no les va tan bien, por eso son factores adversos, son a los adultos jóvenes o adultos. Entonces la edad es un dato muy importante. Otro dato muy interesante es la presencia de la leucocitosis que ya les había comentado. Si el paciente tiene pancitopenia, o sea, tiene leucopenia, es mejor que tenga leucopenia desde el punto de vista del pronóstico a que tenga leucocitosis. Si el paciente tiene leucocitosis y hablan arriba de 50 y en las mieloides arriba de 100, en realidad la mayoría de los artículos dice que arriba de 30,000 para ambas es de factor pronóstico malo. Entonces, si el paciente tiene una gran leucocitosis, pues definitivamente no le va a ir bien. Definitivamente. Y así hay algunas clasificaciones. Todo podemos encontrarle a ciertos factores que nos den, que nos digan que a este paciente le puede ir peor que otro. ¿Sí? Digo, no es importante, no se los voy a evaluar, ¿verdad? Es más específico, pero sí se puede determinar en base a todas las características de lo que hemos platicado en la clase. Y ya hablando de la clínica, del diagnóstico, ahora la otra parte fundamental es del tratamiento. Aquí específicamente podríamos decir de manera general, lo importante para todos, el tratamiento de una leucemia aguda, ¿cuál es? ¿Quién me lo puede decir? Así, con una sola palabra. Lo que sea. Trasplante de médula ósea. Algo más. O sea que esas dos no son. Quimioterapia. Exactamente. Todo es importante lo que dijeron. Por eso a mí me gusta que hablemos. Esa interacción la perdimos aquí. Pero bueno, la perdimos no aquí en este momento, sino al tener este tipo de clases, pero también tiene sus cosas importantes que hemos podido continuar con el proceso de aprender todo esto, aún en la pandemia, ¿no? Pero sí, todo esto que acaban de decir es muy importante. La transfusión es parte del tratamiento de una leucemia aguda. Desgraciadamente, si un enfermo es testigo de Jehová y el testigo de Jehová no acepta transfusiones, el paciente va a morir. Y yo sé que todos vamos a morir, pero en este momento ese paciente que ya tiene la leucemia se va a morir porque es parte importante del tratamiento de una leucemia aguda, la transfusión de los componentes sanguíneos, cualquiera que sea, que ustedes ya los conocen, paquete globular, plaquetas, que es lo que más utilizamos. El plasma aquí es poco común que utilicemos, porque acuérdense que el plasma se utiliza más para trastornos en donde hay déficit de factores de la coagulación, que no es el problema en la leucemia. Entonces,
forma parte del tratamiento de una leucemia aguda, pero no es el tratamiento de una leucemia. Por otro lado, el trasplante de médula ósea sí es una modalidad del tratamiento de una leucemia aguda, definitivo. Pero yo les dije, en una sola palabra, ¿cuál es el tratamiento de una leucemia aguda? Y esa es la. Todos los pacientes, ya sea aquí, en México, en Monterrey, en Guadalajara, en Houston, en Nueva York, en Canadá, en Europa, el tratamiento de elección es la quimioterapia. Si el paciente recae a la quimioterapia, entonces su opción será el trasplante de médula ósea. Por lo tanto, la respuesta al trasplante de médula ósea es en primera recaída. ¿Ok? Entonces, con eso es lo más importante que se van a aprender ustedes sobre el tratamiento de una leucemia aguda a este nivel. Lo demás son detalles. Esta diapositiva más o menos es lo que hacemos nosotros en un espacio más o menos de 3 años de tratamiento para una leucemia aguda. Vean, cuando un paciente se presenta a la fase aguda de la leucemia, vean cómo esta línea punteada es el nivel de leucemia que nosotros tenemos visible. O sea que si nosotros vemos en urgencias a un paciente grave que llegó, lo vamos a ver seguramente con fiebre, a lo mejor sangrando, con marcada palidez, sintiéndose muy mal, a lo mejor con dolor óseo. Entonces ahí ya estamos viendo la leucemia. Entonces un paciente, obviamente que empieza a tener este cáncer, la masa leucémica empieza a crecer, crecer, crecer hasta que supera esta cantidad de células, ¿sí? Y es cuando nosotros lo vemos y lo detectamos. Entonces nosotros aquí iniciamos un proceso que se llama inducción. La inducción en el tratamiento de una leucemia es lo primero que damos y es como un golpe fuerte a la enfermedad. Generalmente la mayoría de los esquemas de quimioterapia es un mes de tratamiento. ¿Cuál es la finalidad? Vean, bajar la masa tumoral hasta un punto en donde la hematopoiesis regresa a la normalidad. ¿Y qué es hematopoiesis normal? ¿Quién me puede decir qué es hematopoiesis normal? Producción de eritrocitos normal. La producción de eritrocitos normal, la producción de plaquetas normal y la producción de leucocitos normal. Entonces, cuando damos esa inducción, que es el mes de tratamiento, la finalidad es bajar hasta cierto punto la cantidad de masa leucémica y que el paciente retorne a la hematopoiesis normal, o sea que la hemoglobina empieza a subir, que está arriba
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok, se perdió. ¿En qué me quedé?